Buenas tardes compañeros, nuestro tema es procedimiento para la medición de impedancia de línea, el factor de tierra y la importancia en relación a la protección de distancia o relé 21. A continuación vamos a detallar un alcance de nuestro trabajo escrito, las especificaciones técnicas, formulación y demás temáticas que abordan el tema en relación al tema ya antes mencionado. El grupo está conformado por mi compañero Luis Rivera Galarza, mi compañero Jefferson Rubio y mi persona Steven Cedeño. En la parte de alcance de nuestro proyecto se pretende dar a conocer las maneras de encontrar la impedancia de línea tanto de manera teórica como con instrumentos de medición, tomando en cuenta el factor de incertidumbre que afecta la localización de la falla y por consiguiente la confiabilidad de la operación de la protección de distancia, ya que ante una falla existen elementos que deben detectar la misma e iniciar una secuencia de apertura para los interruptores para aislar la sección afectada. Algunos de estos dispositivos más utilizados para la protección de los sistemas eléctricos de potencia son los relés de distancia, de los cuales mostraremos a continuación a los distintos tipos de relevadores de distancia y su funcionamiento, ya que actúan como protección principal de las líneas de transmisión. Como objetivo general tenemos dar a conocer los pasos para encontrar la impedancia eléctrica de las líneas de transmisión de alto voltaje y su incertidumbre, conociendo el funcionamiento de las protecciones de distancia en una línea de transmisión y el comportamiento de las mismas. Como objetivos específicos, en el punto número 1 tenemos determinar los parámetros de impedancia de secuencia positiva, impedancia de secuencia 0. Como punto número 2 tenemos determinación del factor K y su importancia. Como punto número 3 tenemos el procedimiento para obtener los datos de impedancia mediante instrumentos de medición en el campo. Y como punto número 4 tenemos presentar los fundamentos básicos de los relés de distancia, características principales y sus aplicaciones. Ok, a continuación vamos a dar la introducción de nuestro trabajo. La transmisión o transferencia de energía eléctrica es el principio fundamental de integración de este servicio a los consumidores. Básicamente se emplea entre el consumidor y las plantas de generación. La transmisión de energía eléctrica es la parte más importante de la transferencia eléctrica. Básicamente es integrar o aportar de este servicio de energía a los consumidores y se basa en el principio de generación y transmisión, obviamente partiendo desde una central cercana a una subestación integrada por sistemas eléctricos de potencia que hacen posible el servicio o el proceso de transmisión y distribución posteriormente. En líneas de transmisión se requieren varios elementos para la protección de los mismos conductores en determinadas zonas o también en determinados elementos. El hecho de que en una línea de transmisión ocurra algún tipo de falla, ya sea en el conductor mismo o entre los conductores asignados, puede ser perjudicial, ya que genera grandes pérdidas tanto en energía eléctrica como en factor económico, debido a la intermitencia del sistema, lo que ocasiona que la calidad general se afecte. Es por eso que se ha implementado o se usa regularmente relevadores de potencia que mantienen la seguridad adecuada en este tipo de sistemas para mitigar la falla o causarla en un determinado manejo del despeje de la misma. Una línea de transmisión, o también denominada una línea de potencia, es aquella línea o aquel conductor que se encuentra suspendido mediante torres o postes con el fin de transmitir energía eléctrica. Debido a que el aislamiento está mayormente dado por el aire, un conductor o una línea de potencia es la forma más económica de transmitir energía eléctrica. Cabe recalcar que en los últimos años, debido a la suma de cargas, creación de nuevos circuitos, integración de nuevos terminales, el sistema eléctrico de potencia se ha visto en la necesidad de ampliar y la frecuencia o la necesidad
de integrar nuevos procesos para el mantenimiento, monitoreo y protección de este mismo sistema, se ha visto en un dilema, puesto que es necesario integrar soluciones eficaces para este tipo de requerimiento. También podemos decir que existen nuevos sistemas con parámetros, requerimientos y normativas que cumplen o satisfacen las necesidades antes mencionadas. De esto te trata el trabajo. Vamos a implementar y a indagar en cuanto a este tema. A continuación vamos a delimitar nuestro desarrollo. Está relacionado al procedimiento para la medición de la impedancia y los factores de tierra en unas líneas de transmisión. Ok, empezamos definiendo los factores que hacen posible la delimitación de nuestro trabajo de investigación. Dice que en una transferencia máxima de energía no existe energía reflejada entre la fuente y la carga. Y la impedancia de la línea es puramente resistiva, igual que la impedancia característica de la línea. La impedancia característica o Z sub 0 es una cantidad compleja expresada en ohmios y no se puede medir. La impedancia característica se determina como la impedancia que va desde la línea hasta el infinito de su relación, la misma que está basada en la longitud de la línea característica. Dadas las condiciones de los sistemas eléctricos de potencia, los relevadores de distancia operando como dispositivos de protección en una zona de manera independiente, ya no satisfacen las necesidades por las que fueron instaladas. Es por eso que el trabajo pretende relacionar y analizar todos estos parámetros con el fin de integrar canales de comunicación que resuelvan la falla, es decir, proporcionen la información de la falla y ayuden en el tiempo de reacción de este elemento o dispositivo de protección. Presenta ciertos inconvenientes como disparos en falso, atrasos, limitación en relación al tiempo, entre otros, que como ya mencioné antes, hacen poco efectiva la selectividad del sistema y la calidad en sí. Se debe tener en cuenta ciertos factores para la seguridad de un sistema eléctrico de potencia y de un análisis completo del mismo. Se destacan la seguridad, las limitaciones económicas, los factores ambientales, la compensación de potencia y la potencia compensada para elegir el tipo de dispositivo a integrar en nuestras líneas de transmisión. Es así como damos el inicio a nuestro trabajo de investigación y posteriormente a un análisis en relación al desarrollo del mismo. Impedancia de secuencia positiva y negativa. Las líneas de transmisión son un componente o dispositivo estático. Por consiguiente, la secuencia de fases no tiene efecto en la impedancia de la línea porque corrientes y voltajes encuentran la misma geometría de la línea. En consecuencia, las impedancias de secuencia positiva y negativa de una línea de transmisión son iguales, es decir, Z1 es igual a Z2. Para una línea trifásica, donde los tres conductores son idénticos, el camino de regreso para cualquier fase es las otras dos fases. Esto es porque las corrientes de secuencia positiva y negativa siempre suman 0 en el punto neutral, a menos que este camino de retorno siempre sean equidistantes. El flujo concatenado y las inductancias de cada una de las tres fases será el resultado de las impedancias desiguales y no simétricas. Espaciamiento equilátero o transportación de los tres conductores es necesario para las impedancias de las líneas simétricas. Una completa transportación de una línea trifásica requiere que cada conductor ocupe la posición de cada uno de los otros dos por 1/3 del total de la distancia de la línea. Muchas líneas no tienen un espaciamiento equilátero y no son transpuestas, excepto posiblemente en las subestaciones donde las posiciones de las fases en varias líneas estén intercambiadas. El error, desbalance y la interferencia con cables blindados de telefonía usualmente es muy pequeño y despreciable. Sin embargo, las líneas del orden de los 160 kilómetros de longitud probablemente serán necesarias las transposiciones. Las constantes de línea XA y XD.
Este método de determinación de la impedancia en línea es muy conveniente, siempre y cuando los fabricantes o tablas de referencia proporcionen datos de esta forma. Se tiene que impedancia es igual al RA más JXA más XD. Esto viene en unidades de ohmios millas a 60 Hz, donde el XA es igual al 0.2794 logaritmo de 10 elevado a la K sobre R, que es el radio, y XD es igual al 0.2794 logaritmo del D, de 1 a 2, o en términos generales, XA es 0.2794 logaritmo de 1 sobre el radio medio geométrico, y XD es igual a 0.2794 logaritmo del diámetro medio geométrico. La impedancia propia, representada por Z11 de un conductor o un grupo de conductores con retorno de tierra, es la siguiente. Se expresa en la imagen a continuación. La impedancia mutua Z12 la representaremos esta vez entre dos conductores paralelos o grupos de conductores paralelos con y sin una tierra común de regreso, se expresa de la siguiente manera. Como vimos en la ecuación anterior, necesitamos un valor de ρ. Este valor es la resistividad de la tierra en metros ohmios y F es la frecuencia. La distancia al plano equivalente de tierra es un medio del DE. Asumiendo una conductividad infinita, los valores para varios tipos de suelos están indicados en la siguiente gráfica. Ecuaciones básicas de Carson. Las ecuaciones de Carson son para líneas con circuitos monofásicos y deben ser modificadas para las aplicaciones de secuencia cero. La unidad de corriente de secuencia cero consiste en una corriente de 1 por unidad, fluyendo en cada fase del circuito, y una corriente de 3 por unidad, fluyendo en la tierra o retorno. Reemplazando las tres fases por un conductor equivalente, una corriente de 3 por unidad fluye en este conductor equivalente. Esto se ilustra en las siguientes ecuaciones. Con R como la resistencia de conductor de cada fase, R sobre 3, es la resistencia equivalente del conductor, así que 3R sobre R es igual a R, para valores de secuencia cero. Por lo tanto, las ecuaciones de Carson para secuencia cero son las que se muestran a continuación. Líneas con conductores de tierra. Una consideración de los casos generales proporciona el método de aproximación para casos específicos. El valor del radio geométrico para circuitos de línea de la figura que se muestra a continuación puede representar cualquier tipo de configuración de líneas trifásicas con uno o dos circuitos, y el valor del radio medio geométrico para conductores de tierra, cualquier configuración de conductores o cables de tierra en paralelo con el circuito de la línea. A continuación le mostramos la gráfica donde se representa esto. Las ecuaciones generales pueden ser escritas. La caída de voltaje a través del circuito de una línea trifásico se representa de la siguiente manera. El V sub 0A es igual a la impedancia sub 0A por la corriente sub 0A menos la impedancia sub 0M por la corriente sub 0G, donde la impedancia sub 0A es la impedancia propia de la impedancia de secuencia 0 de la línea trifásica, y el Z0M es la impedancia mutua entre el grupo de conductores de la línea y el grupo de cables de tierra. Si expandimos y ordenamos, se tienen las siguientes ecuaciones. El circuito equivalente para el retorno de la corriente secuencia 0 se muestra a continuación. La clave para la aplicación de la ecuación de arriba es la adecuada interpretación de los vales de radio medio geométrico y diámetro medio geométrico, ya que estos valores están involucrados en dicha ecuación. El factor K en líneas de transmisión. Desafortunadamente el factor K no existe a ciencia cierta. Hay varias formas de obtenerlo. Aquí discutiremos las tres formas más comunes para calcularlo. Para todos los casos hay que considerarlos como constantes de la línea. En general, independiente de la longitud. Estos expresan la relación de la impedancia de circuito, fase a fase, y de las tres fases a tierra. La mitad de un circuito fase a fase, por ejemplo, la impedancia de una línea, es referida como la impedancia de secuencia positiva, Z1. 3 veces la impedancia de un circuito de las tres fases a tierra es referida como la impedancia de secuencia 0. Una forma común es la relación compleja de la impedancia de secuencia 0 y la impedancia de secuencia positiva, donde K0 es igual a la impedancia 0 sobre la impedancia 1, como se muestra a continuación la siguiente forma. Hasta ahora los intentos para medir las impedancias de línea y los factores K han sido muy difíciles.
Para obtener estos datos se han estado haciendo cálculos manualmente o por medio de herramientas de software, como el Power Factor y el DeepSilent, que conocemos ya bastante. Los parámetros necesarios para calcular las impedancias de la línea son muchos. Se requiere más que nada las configuraciones geométricas. Las configuraciones geométricas pueden ser las siguientes: altura sobre la tierra y la distancia horizontal de cada conductor, de fase y de cable de tierra, valor promedio de las catenarías y a lo largo de las líneas que se deben conocer también, resistividad del terreno, resistencia de todos los conductores y construcción de los conductores. En esta parte de aquí tenemos la medición de la impedancia de línea. Hoy en día se ha hecho el esfuerzo para medir estas impedancias de línea de transmisión y el esfuerzo ha sido tan grande que a duras penas se ha logrado. Para la obtención de estos datos se solía obtener los cálculos de forma manual. Hoy en día existen muchos programas, software, como conocemos el Power Factory de DeepSilent, entre otros. Los parámetros necesitados para calcular las impedancias son muchas. Entre estos se tiene la configuración geométrica de la línea y los parámetros eléctricos tales como los conductores y el radio medio geométrico, como muchos los conocemos, que es el RMG. En general se puede decir que el cálculo de la impedancia de secuencia positiva funciona de excelente manera y menos que suficiente con la impedancia de secuencia cero, siempre y cuando la tierra o los hilos de los conductores y un gran componente de la falla está fluyendo de regreso a través del suelo. En comparación con el esfuerzo de realizar los cálculos exactos, la medición real de los parámetros de la línea, incluyendo la medición del factor residual de la impedancia homopolar o la impedancia de secuencia cero, hoy en día relativamente es mucho más simple. La medición de las impedancias de las líneas requiere el uso de un equipo de prueba especializado que incluyen los siguientes componentes, como tenemos, que es el set de prueba, que comprende un amplificador de frecuencia variable, la unidad de tiempo de acoplamiento y la caja de conexión a tierra. Aquí tenemos un sistema de medición de las impedancias de línea. El set de prueba utilizado para la medición de las impedancias de línea es multifuncional y provisto de un dispositivo de frecuencia variable para varias pruebas en equipo primario. En la aplicación de la medición de las impedancias de línea, este es usado como un generador de potencia de frecuencia variable y herramientas de medición y un analizador. Debido a la generación de frecuencia variable, es posible generar señales que estén por debajo y encima de la frecuencia del sistema o de la red. El uso de un algoritmo de un filtro digital permite medir la frecuencia selectiva a la frecuencia que es actualmente generada. Esto significa que la frecuencia de la red, de los equipos o líneas cercanas es una consecuencia ignorada durante la prueba. Aquí tenemos un ejemplo de medición de impedancia entre fase y neutro. En un caso inesperado de alto voltaje en línea de transmisión debido a las fallas de una línea paralela, descargas de rayos o transientes debido a operaciones de maniobra. El dispositivo de protección debe ser capaz de descargar cortos transientes o fallas permanentes de corrientes de cortocircuito de hasta 30 kA por lo menos 100 milisegundos. Estas características de seguridad son necesarias para permitir la operación segura del usuario incluso en situaciones críticas. Bases de la medición física. En total se realizan 7 mediciones por cada línea de transmisión. Tenemos 3 por cada combinación de los lazos de fase a fase, tenemos también 3 por cada fase contra tierra y al final tenemos una para las 3 juntas contra tierra. Existe cierta redundancia en las mediciones, permitiendo chequear la confiabilidad de las mediciones desde diferentes puntos y calculando el factor residual de impedancia homopolar o impedancia de secuencia cero por cada fase. La medición física de la impedancia en una línea de transmisión está basada en la ley de Ohm, que muchos las conocemos. En esta parte de aquí vamos a ver que es la impedancia Z es igual al voltaje sobre la intensidad. En esta parte tenemos un circuito equivalente de una línea de transmisión.
Por este lado de acá tenemos un sistema de 7 ecuaciones con 4 variables. Las ecuaciones pueden reordenarse para calcular ZA, ZB, ZC y ZE de la siguiente manera, como lo vemos desde el punto del 1 al 5. En el punto 6 tenemos que, como una alternativa a la impedancia de tierra, se la puede representar de la siguiente forma. De ZL y ZE, el factor de compensación residual de la impedancia homopolar puede ser determinado de la siguiente. Y en esta parte tenemos los circuitos de medición realizados en pruebas de impedancia. En la primera parte tenemos los lazos de impedancia de ZAB, de ZBC y de ZCA. En la segunda parte tenemos los lazos de impedancia de AE, de BE y de CE. Y por último tenemos el lazo de impedancia total, que es el de ZABCE, como podemos ver en la figura. Protección de distancia. La protección de distancia se basa en el cálculo de las impedancias de la línea de transmisión protegida. Los relevadores generalmente se utilizan en los sistemas eléctricos de potencia, donde su función es detectar un funcionamiento anormal de la línea o de algún dispositivo e iniciar una apropiada acción de control cuando el voltaje o corriente en el relé sobrepasa las configuraciones. El contacto del relé cambia de posición y provoca la operación del interruptor o disyuntor. La forma práctica de detectar y localizar una falla es por medio del relé, que compara las corrientes que lee cada equipo con la corriente que sale. Ambas corrientes deben ser idénticas a menos de que alguna corriente se haya desviado por medio de un cortocircuito. A continuación vamos a delimitar las zonas de protección. La forma típica de ajustar las zonas de protección del relé de distancia es la siguiente. Como observamos en el gráfico, para la zona 1 el alcance se ajusta a un valor entre 70 y 80% de la longitud total de la línea a proteger. Para la zona 2 generalmente se ajusta a 120 o 150% de la longitud total de la línea. Para la zona 3 se extiende a un valor de entre 120 a 180% de la longitud total de la línea protegida, es decir, el 100% de la línea protegida más aproximadamente el 80% de la longitud de la línea adyacente. En el gráfico podemos observar las zonas que delimitan estas tres normas o parámetros del relé de distancia. A continuación vamos a especificar los tipos de relevadores o relés de distancia. Como se mencionó anteriormente, los relés o relevadores de distancia pueden ser clasificados de acuerdo a la forma de sus zonas de operación. 4 tipos de relés encontramos en las que son reconocidos de acuerdo a la forma de sus zonas de operación. Como se observa en el gráfico, la figura A corresponde a los relés tipo impedancia. En la figura B, los relevadores son de tipo MO o tipo admitancia. En la figura C observamos que la forma pertenece a los relevadores de reactancia. En la figura D, los relevadores se muestran para específicamente cuadrilaterales. Ahora bien, en la siguiente figura se muestra esquemáticamente un diagrama unifilar de la conexión del relé de distancia 21 para una zona de protección que tiene un alcance de X unidades de longitud. Para la conexión de los relés de distancia se requieren 3 transformadores de corriente, CTs, y 3 transformadores de tensión, PTs. El relé actúa enviando la orden de disparo a 3 disyuntores o interruptores de potencia, bajo la normativa ANSI 52. Ante una falla sólida a tierra, la tensión de las fases afectadas es igual a 0. Por lo tanto, la impedancia de falla Z sub F está dada por la siguiente formulación que observamos en la imagen, donde la impedancia de falla se calcula de manera general a partir de la relación de la tensión y la corriente, y para el caso de la falla sólida a tierra, en este caso F1, como se observa en el gráfico, está dada por el producto de la distancia a la falla D y la impedancia de la línea unidad de longitud Z sub L.
Como ya mencionamos anteriormente, los principales tipos de relés de distancia son A, impedancia, B, admitancia o tipo mho, C, reactancia y D, cuadrilateral. Cada uno de estos relés actúa a partir de la definición de las zonas de alcance establecidas por un valor de impedancia de secuencia positiva. En esta figura se presentan las 4 zonas características del relé de distancia tipo mho. La zona 1, que cubre la mayor parte de la línea entre las subestaciones A y B. La zona 2 termina de proteger la línea A y B y brinda a su vez respaldo a la zona 1 del relé ubicado entre B y la siguiente subestación. La zona 3 brinda respaldo a la siguiente zona 2. Y la zona reversa, como se indica en el gráfico, está encargada de brindar respaldo en caso de mal funcionamiento en las protecciones correspondientes al barraje de la subestación A. La zona 1 se ve claramente identificada con líneas precisas, mientras que la zona 2 con líneas menos visibles, la zona 3 con puntos intermitentes y la zona de reversa con guiones y puntos subsiguientes. Bueno, en la parte de conclusiones, recomendaciones y observaciones, tenemos y sabemos que la línea de transmisión es el elemento más común que conforman las redes eléctricas. Esto viene a ser más o menos como las arterias del sistema eléctrico de potencia en donde fluye la energía eléctrica, tanto desde los centros de generación hasta los centros de consumo. La transmisión de dicha energía puede realizarse de 2 maneras. Entre estas tenemos de manera segura y de manera confiable, siempre y cuando existan protecciones necesarias que garanticen la actuación ante la falla. También existen elementos que deben detectar e iniciar una secuencia de apertura de los interruptores para aislar la parte afectada del sistema. Algunos de los dispositivos más usados para la protección de los sistemas de potencia son los relés de distancia, los cuales actúan como una protección principal en las líneas de transmisión. Muy aparte, es de gran importancia saber que un sistema eléctrico de potencia se debe realizar la calibración exacta, la calibración correcta del relevador 21, ya que dicha calibración depende del grado de protección que tenemos en nuestro sistema de potencia en las líneas. En este desarrollo de nuestro tema concluimos que la manera más exacta de tener el valor de impedancia de la línea es mediante la medición de las líneas de campo, la cual brinda el dato más real, más exacto de la línea de transmisión, y así tener seguridad de tener una protección debidamente calibrada y capaz de despejar cualquier falla que se presente de manera eficaz. También es recomendable realizar este tipo de mediciones de impedancia de línea con equipos altamente certificados ante la puesta en marcha de la línea de transmisión. Esto es todo con nuestro proyecto. Muchas gracias con todos.